Desafíos matemáticos. Buen día. El día de hoy vamos a resolver las páginas 16, 17 y 18 del libro Lengua Materna de Español para cuarto grado. Vamos a empezar en el bloque 1. ¿Qué cuentan los cuentos? Sesión 1. En esta secuencia leerán narraciones como cuentos de la literatura infantil para analizar a sus personajes, las relaciones entre ellos y los escenarios donde se desarrollan las historias. ¿Cuál es tu cuento preferido? 3, 2, 1, iniciamos. Número 1. Escribe en un trozo de papel el nombre de tu cuento favorito y pégalo en el pizarrón. Número 2. Con ayuda de su maestro, formen diferentes equipos con los títulos que se repitan. Observen cuántos cuentos conocen entre todos y comenten sobre los que les gustaría leer y por qué. Para la primera actividad vas a escribir en un trozo de papel un cuento que te guste y que conozcas. Por ejemplo, yo elegí Los Tres Cerditos. Número 3. Escribe en la siguiente tabla los títulos de los cuentos que te gustaría leer y explica por qué. Realiza la actividad y cuando la termines, revisa el ejemplo. Ahora que ya tienes tu actividad, verifiquemos. Títulos de los cuentos. ¿Por qué me gustaría leerlos? Yo voy a elegir el primero, Pinocho. ¿Por qué me gustaría leerlos? Porque vi la película y me gustaría saber si las historias son iguales. El Patito Feo. Mi mamá me lo contó y me gustaría leerlo completo. Y El Gato con Botas, porque salen en otras películas pero no conozco su historia. Vamos a la siguiente actividad. Inciso A. Elabora en tu cuaderno un plan para leer estos cuentos en las próximas semanas. Puedes solicitarlos mediante un préstamo a domicilio en la biblioteca pública o en la de tu escuela. También en compañía de un adulto puedes buscarlos en internet. Vamos a la sesión 2. ¿Cómo son los personajes de los cuentos? Los cuentos tienen personajes que todos recordamos. En esta sesión describirás las características de los personajes de un cuento para que después puedan explicar sus acciones. Y acá tenemos qué significa característica, cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa, y por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie. Vamos a la siguiente actividad. Número 1. Anota en la tabla el nombre de los 3 personajes que conozcas y responde las preguntas. Puedes elegir alguno de los cuentos que vimos. Personaje, Caperucita Roja. ¿En qué cuento aparece? En el cuento de Caperucita Roja. ¿Cómo es? Es una niña que usa una capa roja. ¿Dónde vive? En el bosque. ¿Con quién vive? Con su mamá. ¿Qué hace? Va a visitar a su abuelita. Vamos a hacer otro personaje. Por ejemplo, Mamá Osa. Cuento en el que aparece Ricitos de Oro. ¿Cómo es? Es una osa de color café. ¿En dónde vive? En el bosque. ¿Con quién vive? Con su esposo y su hijo. ¿Qué hace? Sale a pasear con su familia. Y vamos a poner como último ejemplo el lobo. ¿En qué cuento aparece? En La ovejita que vino a cenar. ¿Cómo es? Es un lobo viejo y hambriento. ¿En dónde vive? En el bosque. ¿Con quién vive? Vive solo. ¿Qué hace? Planea cómo comerse a su víctima. Número 2. Compartan sus respuestas. Inciso A. Mencionen semejanzas y diferencias entre los personajes de sus tablas. Veamos. Las semejanzas de los cuentos es que todos viven en el bosque. Las diferencias es que viven con personas diferentes y en las historias 2 son buenos y 1 es malo. Inciso B. Respondan. ¿Cómo se dieron cuenta de las características de los personajes que eligieron? En los cuentos te describen las características de los personajes. Número 3. Explica las intenciones de cada uno de los personajes que seleccionaste. El primero fue Caperucita Roja. Su intención es visitar y llevarle comida a su abuelita. Para el personaje 2 fue Mamá Osa. Su intención es comer y descansar junto a su familia. Y el lobo, su intención es comerse a una oveja que llega a su casa. Vamos a la sesión 3. El título es ¿Y cómo es? Número 1. Lee el texto. El traje nuevo del emperador. Hace mucho tiempo hubo un emperador cuya mayor afición era lucir hermosos trajes. Nada le producía tanto placer como estrenar un vestido nuevo y desfilar con él delante de sus súbditos. Un día se presentaron ante él un par de granujas que, fingiéndose famosos sastres, le anunciaron con gran pompa: Majestad,
Tenemos una tela maravillosa con la que desearíamos hacerle un vestido. Se trata de la tela más hermosa que jamás ha existido y además tiene la asombrosa propiedad de que solo las personas inteligentes y dignas del cargo que ocupan pueden verla. Para los necios es completamente invisible. Desde luego, deseo que me hagáis un vestido con esa maravillosa tela, dijo el emperador, y le dio una gran cantidad de dinero como adelanto por su trabajo. Vamos a las preguntas. Número 2. Explica en las líneas siguientes por qué crees que el emperador actúa como lo hace. Bueno, el emperador era muy vanidoso y le gustaba presumir sus riquezas y posición social mediante su vestimenta. Número 3. Comenten sobre los motivos que llevaron al emperador a actuar de esa manera. Primero que nada era muy vanidoso y no le importaba gastar mucho dinero en vestidos. Creía que mostraría su poder usando ropa cara. Número 4. Lee nuevamente el texto e identifica el párrafo que señala cómo es el emperador y descríbelo aquí. Al inicio nos dice que el emperador tiene una afición de los trajes y nada le produce tanto placer como estrenar vestidos y desfilar con él delante de sus súbditos. Entonces, en el primer párrafo describen al emperador como una persona vanidosa y presumida, ya que le gustaba lucir trajes hermosos. También era egoísta y desconsiderado, ya que no importaba el costo de los vestidos. Por último, una descripción ayuda a conocer mejor a un personaje de un cuento, es decir, permite saber cómo es su vestimenta, sus rasgos físicos, su carácter, dónde vive y a qué se dedica, así como sus acciones y su comportamiento. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.